Shalom Ubrajot para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y en esta ocasión quiero comenzar también dando un saludo muy especial, un shalom para toda la casa de Israel que está entre las naciones, refiriéndonos exactamente y muy especialmente para los países que se conectan a este grupo para estudiar Torah. Estamos refiriéndonos desde México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Colombia. Saludos para todos, también los de Argentina y los que están también en el Perú. A todos, y si alguno se me ha escapado, pues Selijá, pues para todos es el saludo y esperando de que esta hermosa parashá sea de una gran bendición. En esta ocasión nos toca la parashá número 41 titulada Pinehas. Pinehas es descrito o es transliterado en la Reina Valera como Finés. Sin embargo, es una mala transliteración. La palabra correcta en el hebreo es Pinehas. Algunos dicen Pinhas, pero en la realidad se pronuncia, suena como Pinehas, que es boca de serpiente. Esta hermosa parashá la encontramos en el Sefer de Bamidbar, capítulo 22, versículo 2, hasta el capítulo 25, versículo 6. Así es que como una manera de introducción, recordando un poco a todos los estudiantes de Torah, que cuando ustedes se acerquen a una Knesset, o sea, una sinagoga o alguna Kehilá, ya sea de que haya en su localidad, o que también usted esté preparando para hacer un pilar fuerte y levantar una allí en el sector donde usted vive. Para todos aquellos que van a estar pronto o en un tiempo mediano, es interesante que ustedes entiendan el desarrollo que se da en una boda, refiriéndonos al servicio. Acá no se dice culto, la palabra culto está relacionada con el paganismo y se utiliza la palabra abodá, que significa servicio, refiriéndonos al servicio que prestamos al Todopoderoso. Así es que vamos a hacer un resumen, recordando primero que la parashá se divide en 7 subdivisiones, que se le llama aliyá. Primera aliyá, segunda aliyá y así consecutivamente hasta la séptima. Recordemos que cuando se acerquen a la Knesset y se llegue el momento de sacar el Sefer Torah, después de haber dado todas las berajot correspondientes y se exponga el Sefer allí en el podium, se van a escoger o ya están previamente seleccionados 7 personas, 7 varones que tienen que tener más de 13 años, pues tiene que haber pasado ya el varón su bar mitzvah. Ahora bien, cuando se escogen y antes de subir a leer la Torah, es una buena costumbre que aquel que ha sido seleccionado para tener este inmenso privilegio, antes de subir, entregue su sedaká. La sedaká es una ofrenda que se pone en un depósito muy especial que está ahí antes de subir. Esto se hace por una razón. Primero, porque estamos accediendo a un gran privilegio, pero sabemos que los privilegios delante del Eterno acá en el hebreísmo no es como en otras religiones, sino más bien que nosotros cumplimos aquella misvá que está escrito: nunca te presentarás delante de Hashem con las manos vacías. A tal grado entonces que tomar en cuenta aquel un canto que hay en el cristianismo: con tus manos vacías, con mis manos vacías vengo a ti, eso es anti-Torah. Es antibíblico acercarse con las manos vacías ante el Todopoderoso, porque acercarse con las manos vacías es como que tú le estás diciendo al Rey del universo: tu reino es tan malo, pero tu reino es tan malo que yo no tengo ni para mí ni mucho menos para traerte. Es una ofensa para el amo del universo. Pero cuando una persona presenta su sedaká, le está diciendo al amo del universo: tu reino es bueno, tu reino es justo, tu reino es próspero. Tú me has bendecido y lo que me has bendecido te traigo un presente.
Entonces nosotros entendemos que antes de subir a dar la lectura a la aliyah se entrega esa sedaká, se sube. Después de que lee la pequeña subdivisión llamada aliyah, él baja no por el mismo lugar donde subió. Y al otro lado de las gradas están las demás personas, los del Beidín y los ancianos y los que están cerca. Se ponen de pie para recibir al que ha bajado de leer la Torá, para que le dé la mano y se le da un saludo, más al todo. ¿Qué quiere decir? Tenga un buen futuro o un buen destino. Y es un buen saludo que se le da y se abraza y se le da la mano para que él también comparta un poco de la verajá, de la bendición que ha obtenido al acceder a los textos sagrados de la Torá, a los textos hebreos y haber tenido ese inmenso privilegio. Bien, así se celebra y se leen. Ahora vamos a dar un resumen de la aliyah y vamos a dar los textos porque así se están repartidas previamente por todos nuestros sabios. En la primera aliyah, que la encontramos en el capítulo 25, versículo 10 hasta el capítulo 26, versículo 4, ahí vamos a encontrar los temas del pacto que Hashem hace con Pinhas. La actitud también que Hashem les dice a los hebreos, a los israelitas, que deben de tener contra los midianitas. También encontramos Hashem ordena la realización de un censo. En la segunda aliyah, que está comprendida en el capítulo 26, versículo 5 al versículo 51, encontramos el censo de los hijos de Israel. La tercera aliyah, comprendida desde el capítulo 26, versículo 52 hasta el capítulo 27, versículo 5, aquí encontramos que Hashem ordena la repartición de la tierra de Canaán. También encontramos el censo de los Levín, conocido como levitas, y también encontramos el episodio de las hijas de Zelofejad. Cuarta aliyah. En la cuarta aliyah nosotros encontramos la aprobación de Hashem al pedido de las hijas de Zelofejad. Luego también encontramos en esta misma aliyah, que es la cuarta, Hashem le ordena a Moshe que vea la tierra a la cual no podrá entrar. También encontramos el pedido de Moshe que le hace a Hashem de que pueda designar a un sucesor y que lo elija él. Muy interesante. Quinta aliyah. En la quinta aliyah la encontramos desde el capítulo 28, versículo 1 hasta el versículo 15. Allí encontramos el sacrificio diario. Allí encontramos el musaf. Musaf, una palabra hebrea que significa sacrificio agregado. O sea, el musaf de Shabbat. Todos los días hay un sacrificio, pero en Shabbat hay un agregado, y ese agregado que caracteriza al mismo Shabbat, entonces se le conoce como musaf. También encontramos en esta misma aliyah, encontramos el musaf de Rosh Hodesh, que es realmente la fiesta que se hace al comienzo de cada mes hebreo, no del calendario greco-romano que todo el mundo usa, sino un calendario hebreo. Si algunos tienen dificultad para conocer los días, soliciten, con mucho gusto les enviaré una aplicación para que ustedes conozcan el día hebreo que nosotros llevamos y que le pueda convertir el día que tiene con respecto al año que corresponde en hebreo. Ahí también nosotros vamos a encontrar, después de la fiesta de Rosh Hodesh, que es un musaf que se da en esa fiesta, que nosotros acostumbramos reunirnos y hacer una oración y darle gracias por el mes que pasó, y luego pedirle a Hashem que nos ayude, que este mes que viene sea mucho mejor, que podamos practicar más Torah, que las misbot se puedan cumplir mejor. Pero luego pasamos a la sexta aliyah, que está comprendida desde el capítulo 28, versículo 16, hasta el capítulo 29, versículo 11. Ahí encontramos los musafín de Pesaj. Musafín, palabra hebrea, es una palabra plural. Es la palabra plural de musaf. Musaf, sacrificio agregado. Entonces, musafín de Pesaj, estamos hablando de los sacrificios agregados de Pesaj, o sea, aquellos sacrificios que caracterizan, es el sello de la fiesta de Pesaj. También vamos a encontrar el musaf de Shavuot, que es una fiesta que ya la pasamos.
Luego viene el Musaf de Rosh Hashanah. Esta es la próxima fiesta, está muy próximo a celebrarlo. Vamos a dar más detalles. También encontramos el Musaf de Yom Kippur, también una fiesta que viene y vamos a hablar de la preparación para Yom Kippur. Luego en la séptima aliyá, que se comprende desde el capítulo 29, versículo 12, hasta el capítulo 31, versículo 1, y es donde también concluye nuestra parashá. Ahí se nos habla acerca de los Musafim de Sukkot. También se habla acerca del Musaf de Shemini Atzeret, que es una fiesta muy interesante y que también vamos a conocer acerca de Simchat Torah. Bien, esto es lo que tenemos nosotros en nuestra parashá para contemplar y para estudiar, para analizar, para indagar y también para seleccionar las lecciones de vida que Hashem tiene para nosotros, porque recordemos que no estamos pasando el tiempo, estamos preparándonos, estamos capacitándonos para servirle mejor al Todopoderoso. Por lo tanto, cuando hablamos de la primera aliyá, hablamos acerca del pacto de Hashem con Pinehas. Es necesario recordar lo que pasó en la parashá anterior. En la parashá Balak, nosotros vimos cómo este rey contrató a Bilán. Bilán no pudo maldecir a Israel, porque no se puede maldecir a aquel que Hashem realmente no lo ha hecho. Si ya está bendito, no se puede maldecir. Y este rey le ofreció muchas riquezas y encontramos que Bilán sucumbió ante la tentación de tanta riqueza y de tanta gloria. Y para no perder aquellos tesoros que el rey le ofrecía, le dio una clave. Le descubrió, por así decirlo, la única forma en que podría él derrotar al pueblo de Israel. Y como Bilán era un hombre que conocía de Hashem, porque conocemos la trascendencia de él, la descendencia, y que sabemos que fue hijo entonces de Labán, y que Labán, que era un brujo, era un estafador, pero también conocía las grandezas del Elohim de Israel. Entonces conocimos la historia nosotros, cómo se desenvolvió todo, pero que al final le da la clave y le dice Bilán que Hashem tiene protegido a Israel porque le ha dado mandamientos para protección. Pero y media vez esté cumpliendo Torah, nada se puede hacer. No haya gorrero, no haya divino contra Israel. No hay brujería contra alguien que está estudiando Torah. Solo hay una forma de atacarlo y hacerle daño, y es que deje de practicar Torah. Pero hay un pecado que Hashem abomina. Todo pecado delante de Hashem es malo y él lo rechaza, es repugnante, pero hay unos pecados que son más repugnantes que otros, y uno de ellos es la lujuria y la idolatría. Entonces se hace el plan, aconseja a Bilán que se envíen mujeres hermosas ahí cerca del pueblo y que vayan como vendedoras, pero que vayan vestidas de una manera provocativa. De hecho, debemos de entender que no escogieron las mujeres menos agraciadas, sino que las con mayor atributo, las mujeres más hermosas y con vestimentas muy insinuadoras, para que pudieran cumplir el objetivo, que era seducir a Israel. Llegaron vendiendo objetos que no eran inofensivos, objetos sencillos, solo para llamar la atención. Pero el objetivo no era vender, sino que se fijara en ellas. Cuando entraron en conversación y en negocio, estas mujeres invitaron al pueblo para que vieran la adoración a sus dioses, a Baal Peor, y luego los invitaron para que participaran. Pero estas mujeres invitaron principalmente a los líderes de Israel. Es interesante mencionar que una de las características del culto de esta deidad, de Baal Peor, era que la gente tenía que comer frente a la estatua. Y luego de comer tenía que defecar delante de la estatua. Esas eran partes del ritual. Pero
por así decirlo, la parte más elevada de ese culto pagano consistía, después de haberse dado gusto comiendo de todo lo que quisiera y después de haber ido a defecar a los pies de la estatua, también tenían que tener relaciones sexuales desenfrenadas a los pies de la estatua. Así se concluía el culto para esta deidad. Todas aquellas mujeres eran sacerdotisas. Todas aquellas mujeres estaban al servicio al peor. ¿Y qué oficiaban ellos? Aquel que llegaba a darle la ofrenda a su Dios debía de comer, debía de defecar y también tenía que tener relaciones sexuales desenfrenadas, y ellas para eso estaban, porque eran las sacerdotisas. Así, Israel, más bien los líderes, comenzaron a caer, y luego, como nosotros sabemos que si el líder cae, entonces comienza toda la gente que sigue al líder a pecar. Así se encendió la ira de Hashem. Y fue tan grave el asunto que comenzó una mortandad. Un ángel comenzó a destruir a Israel. ¿Por qué? Esto es interesante. Porque cuando tú no cumples Torah, tú te estás considerando enemigo de Hashem. Y tú estás destruyendo en vez de edificar. Recordando las palabras de nuestro Santo Maestro en el Brit Hadashah. Hablamos de Yeshua HaMashiach. Bendito sea su nombre. Él nos dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces quiere decir, no hay un lugar neutro en el universo. ¿Eres de la luz o de las tinieblas? ¿Estás guardando Torah o estás en contra de la Torah? Entonces, cuando Israel comienza a pecar, comienza a destruir la obra de Hashem, comienza a rebelarse delante de Hashem y realmente se declara enemigo de Hashem. Ahora el asunto iba avanzando tanto que cuando los líderes caen y el pueblo se mete también a practicar en este rito satánico, este rito pagano, entonces la ira de Hashem se enciende. Ahora, aquí hay algo muy interesante que comentar acerca del príncipe que lleva a la midianita frente a Moshe. Nos describe la Torah que estaba el pueblo llorando, estaba el pueblo sufriendo, los 70 ancianos estaban consternados, estaban sufriendo y llorando, pidiéndole a Hashem en la tienda de reunión, o conocido como el tabernáculo de reunión. Pero este hombre llamado Zimri, que era un príncipe de la tribu de Simeón, se introduce con la midianita, que era una princesa. Según nuestros datos de nuestros sabios, esta Cosbi, que es su nombre, ella era hija de Balac. Entiéndame, por favor, hija de Balac, el rey de Moab, recién contratado. Él era midianita, pero por la emergencia nacional que se había dado, por cuanto la amenaza nacional que ellos se habían imaginado, porque ya hablamos de que Hashem no había dado órdenes de atacar, no estaba en el plan. Pero entonces nosotros vemos acá que este hombre estaba tan desesperado que no le importó enviar a su hija, a su princesa. Un padre naturalmente ama a sus hijos, pero con sus hijas es más tierno. Hay más espacio para ser más tierno. No quiere decir que con los varones. No, claro que sí. Claro que sí puede ser tierno, cariñoso con los varones. Pero que con las hembras es más fácil hacerlo. Entonces, pero este padre desnaturalizado envía a su hija para que lleven a cabo aquel plan malévolo que era hacer caer a Israel en pecado. Era probable que a esta mujer le pasara algo, pero al rey no le importó. Así era de grande su desesperación. Pero ¿cuál es el punto de que el rey Balac envía a su hija? Que todos los príncipes, entonces, toda la gente pudiente, todos aquellos que tenían hijas se hallaron comprometidos también de enviarlas, ya que el rey está enviando a su hija. Entonces nosotros como súbditos, ¿cómo no vamos a enviar a nuestras hijas? Enviaron a todas sus hijas, que eran muy hermosas, para llevar a cabo este plan malévolo. Ahora, en todo esto, cuando hablamos de Zimri y de Cosbi, que entraron al campamento y a ojos de Moshe,
y a ojos de Eleazar, y a los ojos de Pinejás, y a los ojos de todos los ancianos, él introduce a esta mujer de una forma descarada. Nuestros sabios nos informan que previamente Zimri ya había tenido una discusión pública con Moshe y se había rebelado. Ahora, es de analizar por qué Pinejás llegó al campamento y por qué llegó a tener relaciones al campamento. Esto es realmente motivo de ponerle atención, porque hay que entender cuál era el objetivo de Zimri. ¿Y por qué hay que entenderlo? Hay que entenderlo porque aquí vamos a sacar enseñanzas nosotros. Aquí vamos a aprender también a cómo lidiar con ciertas cuestiones que pueden suceder en nuestra vida. Bueno, vamos a entender entonces a Zimri y a Cozbi. Naturalmente, toda pareja que decide rebelarse contra las leyes de Hashem, contra sus instrucciones y quiere pecar, la naturaleza es que se esconda. La naturaleza es que se vaya muy lejos donde nadie los mire. La naturaleza es que lo haga en privado, inclusive de una forma anónima. La naturaleza es que el hombre se vaya a una playa muy lejos, a una ciudad muy lejos, que se vaya a un motel que quede lejos, que se vaya a un lugar donde él pueda desenfrenarse y no tenga problemas. Eso es lo normal. Pero ¿por qué este príncipe Zimri y esta princesa Cozbi, que era midianita, entran al campamento y por si fuera poco, frente a la tienda de reunión, frente al tabernáculo de reunión? Porque cuando nosotros leemos la Torá encontramos que nos dice acerca de este joven Pinejás, nos habla algo muy interesante. Y lo que nos habla de interesante es que dice que Pinejás vio. Y lo vamos a considerar un poco para que nosotros también podamos aprender más de esto. Entonces nos vamos a referir a este hecho exactamente en el capítulo 25, versículo 7. Dice así: y vio Pinejás, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aharón. Ahora, usted lo puede leer y puede pasar por alto algo muy interesante acá. Dice, y lo vio Finés. Ahora, la pregunta entonces es, ¿y solo Finés lo vio? ¿Acaso no lo vio Eleazar? ¿Acaso no lo vio Moshe? ¿Acaso no lo vieron los ancianos de Israel? Entonces, ¿qué quiere decir entonces esta palabra? ¿Qué querrá decir entonces si sabemos que fue a ojos de todo el pueblo? Si nosotros entendemos que en el versículo 6 dice, aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una midianita a sus hermanos a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta de la tienda de reunión. Estoy leyendo el capítulo 25, versículo 6, pero en el versículo 7 dice, y lo vio Finés. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso dirá que solo Moshe y los demás lo vieron y en ese momento Finés no lo vio y al fin también lo vio Finés y por eso dice lo vio Finés? ¿O estará diciendo y lo vio Pinejás, hijo de Eleazar? O sea, ¿qué vio? Y lo vio. Todo el mundo lo había visto, pero ¿qué vio Pinejás? Esto es muy interesante. Pinejás lo que vio fue que este hombre fue a una tienda que estaba enfrente de la tienda de reunión. Ahora, si ya analizamos que los hombres o las mujeres que pecan por naturaleza se esconden, así lo encontramos en la Torá en el pecado del huerto. El hombre, la primera tendencia que tuvo después de pecar fue a esconderse. Por eso una persona que comienza a pecar, lo primero que hace es desligarse. Si estudiaba Torah, allá no estudia Torah, se comienza a alejar, porque es una reacción natural de los hombres de ocultarse, de quedarse entre las sombras. Pero nosotros vemos acá algo muy temerario acerca de Zimri, que a ojos de todo el pueblo, una forma pública, llega y en una tienda y lo vio Pinejás, y fue el único que tuvo una reacción, que se levantó y fue
se paró a la tienda y los alanceó a los dos. Nos cuentan las historias de que la lanza le entró por la espalda a Zimri, salió por su vientre, y luego entró por el vientre de Cozbi y la atravesó, por cuanto ellos estaban en el acto. Ahora, es interesante saber esta reacción que tuvo Pinehas. Es interesante analizarla porque nosotros nos damos cuenta que a raíz de esa acción, Hashem hace un pacto eterno con él. Hace un pacto de Shalom. Un pacto muy interesante. Ahora, aquí hay muchas preguntas y las vamos a hacer. Unas preguntas muy interesantes. Y las preguntas que están surgiendo entonces en este hecho es: ¿por qué Hashem está premiando a un hombre por asesinar a dos? A dos que estaban en un acto muy desagradable. Pero esta pregunta la voy a pedir que usted la conteste, más bien de su criterio, lo que usted cree, para que usted pueda ejercitarse. Porque de hecho todo está acomodado exactamente, no hay una letra menos ni una letra de más en la Torá. No hay nada al azar. Todo está en su lugar y tiene mucha revelación. Pero aquí nosotros vamos a cuestionarnos nosotros, no vamos a cuestionar la Torá porque la Torá es incuestionable. Pero vamos a cuestionar nuestra percepción. Vamos a cuestionar lo que nosotros entendemos. Y luego vamos a rogar que la luz del Ruach HaKodesh nos alumbre para encontrar la verdad. Y es sobre esto. Hashem está premiando a un hombre que tomó una acción de asesinar a estas dos personas. Y a raíz de esto Hashem le da un premio. Y hace un pacto. Habla Hashem acerca de Pinehas de una forma muy interesante. Ahora, pero la pregunta es, y quiero que la contesten en su resumen que ustedes suban. Y es la pregunta: si está escrito en la Torá, no matarás, entonces, ¿por qué aquí Hashem está premiando a un hombre porque mató a dos? Bueno, de inmediato tú puedes decir, es que eran prácticamente, se habían revelado. Es que realmente lo merecían. Y podemos decir otras cosas. Pero si tú entiendes que la Torá nos enseña que ningún hombre tiene derecho a quitarle la vida a otro hombre, nosotros encontramos acá que Hashem está premiando a este varón. Y si él mismo dijo no matarás, porque ahora por haber matado está dando un premio, está prácticamente haciendo un pacto de Shalom perpetuo y entregándole una promesa muy interesante a Pinehas. Y lo encontramos nosotros esta descripción en el capítulo 25, versículo 10. Se dice: entonces Hashem habló a Moshe diciendo, le dice así: Pinehas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aharón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Hashem está diciendo, él actuó en mi lugar. Prácticamente está diciendo, él actuó en mi lugar. Él hizo lo que yo hubiese hecho. Él celó el celo de su Elohim. Esto es muy interesante. Ahora, les voy a dar un poco acerca de luz de por qué Hashem hizo esto. Y espero que usted realmente lo comente, lo ponga como primer punto en su comentario. Bien. Entonces, Hashem actuó de la siguiente forma por esto. Oiga bien. Porque este hombre prácticamente Hashem está diciendo que hizo expiación, hizo apartar el furor. Hashem hubiese destruido a todo el pueblo. Realmente quien le tocaba actuar hubiese sido, cualquiera hubiese esperado que Gran Moshe actuara. O a lo mejor Yehoshua. O tenemos ahí al Cohen Gadol, Eleazar. O los 70 ancianos. Pero nadie de ellos actuó Pinehas. Y movido por un celo
de su Elohim, un celo por el celo de Elohim. Esto lo debe entender usted de algo muy interesante, que Pinehas no actuó por un arranque de ira, no fue por un arranque de enojo, no fue porque él era una persona iracunda, sino que él actuó de una manera muy especial. Y la forma especial que él actuó, Hashem está testificando que no fue nacido de una reacción carnal. No fue producto de que él andaba estresado o que esta persona era iracunda. Ahora, ¿por qué es necesario que usted y yo mencionemos esto y lo tomemos en consideración? Porque resulta que mientras estudiamos Torah, inclusive cuando las personas estudian, cuando las personas están en una congregación, suelen pasar casos muy lamentables, muy tristes, que no todos entienden la Torah de la misma manera, no todos aman a Hashem con la misma intensidad. Y resulta que muchas veces se dan faltas, se dan pecados, se dan terribles casos de pecados. Pero luego vienen y se levantan jueces dentro de la congregación que no han sido autorizados por Hashem, pero son personas que, según ellas, son celosas de la obra de Hashem. Y son los primeros que agarran la piedra y la lanzan y condenan. Y condenan a cualquiera, lo tiran al infierno, lo sacan del infierno, lo vuelven a tirar, lo atormentan y ahí están señalando el pecado de aquel y ahí están diciendo que cómo puede ser que lo hizo y cómo fue capaz de hacerlo. Pero estas personas no lloran, estas personas no sufren, estas personas están llenas de enojo porque dicen que ellas que no soportan que haya tanto farsante y que por eso ellos han actuado, porque ellos son celosos de la obra y ellos son rectos. Ahora bien, analicemos entonces esta acción. No se parece a la de Pinehas, porque en la de Pinehas Hashem testifica de él y dice que él actuó en el celo de Elohim. Esto nos da un dato muy interesante a nosotros, que él actuó en el celo de Elohim. Esto quiere decir que no fue por su propia carne, sino que fue en sentimiento puro, porque este hombre había quebrantado los mandamientos y el hecho que él había pecado estaba destruyendo el pueblo. Y este hombre actuó con una única forma, la única alternativa de detener la ira de Hashem. Ahora, no así aquellas personas que actúan de una manera déspota contra aquellos que fallan, contra aquellos que pecan. No estamos diciendo que nosotros debemos de hacernos del ojo pacho, pero tampoco nosotros podemos tomar una actitud como la suele tomar mucha gente que condena, se mete a pelear y a condenar sin haber averiguado, sin darle la oportunidad a la persona que realmente se defienda. Esto lo menciono por la siguiente razón. Nosotros odiamos, lo que más repugnamos en nuestro prójimo es ver los errores nuestros en ellos mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando tú odias, o tú aborreces, o tú no soportas a las personas mentirosas, es porque a lo mejor tú eres también mentiroso. Bueno, puede decir alguien, yo no estoy de acuerdo con el Moré. Está bien que no esté de acuerdo, no hay problema. No lo estoy diciendo yo para sacar un censo o una encuesta, sino que estoy diciendo la experiencia que he tenido durante 21 años como pastor evangélico y ahora ya 4 años enseñando Torah. Ahora yo puedo entender muchas cosas. La gente le gusta hablar de lo malo que otro ha hecho con el objetivo de que no se fijen en lo malo que ellos están haciendo. Una actitud realmente muy perversa es señalar el pecado de otro para que no miren el pecado que yo estoy cometiendo. Mucha gente condena, mucha gente se escandaliza, se le cae el universo porque alguien pecó. Pero a lo mejor esta persona lo que está haciendo es que está enojada porque su prójimo hizo lo que ella hubiese querido hacer, pero no tuvo valor de hacerlo.
O sea, esto se da muchas veces y las personas se enojan de una manera, pero no es conforme a la de Pinehas. No es por el celo de Hashem. Esta es una pregunta que se tiene que hacer usted cuando quiere arreglar un problema. ¿Por qué lo quiero arreglar yo? ¿Por qué me estoy metiendo? Primero, ¿me han llamado a hacerlo? ¿Me toca a mí hacerlo? ¿Tengo la madurez para hacerlo? ¿O realmente por qué lo quiero hacer? ¿A quién están ofendiendo? ¿Será que están ofendiendo a Hashem? ¿O será que estoy celoso porque este sí tuvo valor de hacer eso y yo nunca he tenido valor? Así se comporta mucha gente cuando se le dice que no se debe de pintar, que no debe exagerar, que no debe de ponerse pantalones, pero ve que otra persona comienza y se arregla y se pone pantalones y luego se enciende el furor de la gente. Pero la pregunta ¿es por el celo de su Elohim? ¿O es porque está celosa, porque siempre quiso ponerse pantalones, porque siempre quiso arreglarse, pero no lo hizo y se guardó y lo ocultó por miedo a que le dijeran algo? Pero cuando ve que otro lo hace, entonces se enciende su ira. Lo mismo puede pasar con alguien que caiga en adulterio. Alguien cayó en fornicación. Debes de preguntarte, ¿por qué haces tanto escándalo? ¿Es por el celo de Elohim? ¿O realmente estás celoso de que ese pecador hizo lo que tú siempre has deseado hacer, pero has mantenido tu deseo oculto, enterrado por ahí, pero en la refrigeradora, pero no te has deshecho de él? Ahora, con esto no estamos diciendo que hay que hacernos del ojo pacho. No, lo que quiero decir yo es que nos examinemos, porque Hashem tiene en su pueblo las personas adecuadas. Hay un Beidín. Hay normas que nos ayudan a regular todos estos hechos y uno de ellos es preguntarnos si estamos aptos para resolver aquel problema. Porque resulta que mucha gente cuando era cristiana, evangélica, es lamentable recordarlo, pero es una realidad que inclusive actualmente está sucediendo. Todas las congregaciones evangélicas han sufrido mucho y no es por Hasatán, no es por el mundo. No, han sufrido, tampoco es por el diablo, como así conocido por algunos. No. Las congregaciones cristianas evangélicas han sufrido muchas divisiones y destrucciones, pero no es por el mundo, no es por Hasatán, no es por ningún demonio. Es por los mismos cristianos evangélicos que están adentro. Ellos son los instrumentos de destrucción. Ellos son los que se encargan de destruir. No fue el vecino que es impío el que la destruyó. No es tampoco Satanás el que la destruyó. Son los mismos cristianos evangélicos que salen a hacer el escándalo. Cuando se oyen algo, se van a contarle al impío que es su amigo, que es contrario a la iglesia. En vez de buscar a un anciano, un hombre sabio para ayudar, pedirle consejo cómo resolver el problema, se van a contarle las debilidades que hay dentro de la congregación. Y así se prestan para hacer grandes escándalos y destruir las congregaciones. Son ellos mismos. Así cada quien se divide. Un grupo va para un lado, otro grupo va para otro. Los dos piensan que están buscando a Hashem, pero ninguno de ellos se habla. Hay guerra entre ellos. Y esto es muy triste. ¿Por qué? Porque no se tiene Torah para resolver los problemas. Ahora, la actitud de Pinehas es encomiable y es digna de imitar, pero no como se plantea o como simplemente se mira así a simple vista en la Torah, sino que debe de hacerlo con mucha responsabilidad, debe de hacerlo con mucho cuidado. No vaya a ser que usted también se halle después en ese mismo pecado, sino que hay que hacerlo con limpieza de corazón y hacerlo para honrar el reino de Hashem. No lo debo de hacer porque me siento dañado yo. No, Pinehas no es porque él se sentía dañado, sino porque él sintió el celo de Hashem. Sintió el celo de Hashem y por eso actuó para detener, porque era la única forma. Nosotros tenemos que detener el pecado también en nuestra comunidad, en nuestra familia. Debemos de actuar. Claro que debemos de actuar. Ahora le voy a decir le voy a dar un comentario acerca de todos los que son padres. Los que son padres deben saber lo siguiente. Cuando su hijo falla, cuando su hija falla, usted debe de castigarlo. ¿Por qué?
Si usted lo castiga, la ira de Hashem no se va a encender. Pero si usted no lo castiga, entonces la ira de Hashem sí se va a encender sobre su hijo. Y para esto voy a contar un breve testimonio de mi familia. Ponga por favor mucha atención. Como suele pasar a todos los que tenemos hijos varones, hubo un periodo de tiempo, hace ya algunos años, mi hijo menor todavía estaba más pequeño, estaba pasando por una etapa muy difícil, muy complicada, etapa de rebeldía. Él hizo algo que realmente no era correcto. Yo lo corregí, lo castigué. Pero cuando estaba en el momento de castigarlo, él cometió otro hecho todavía más grave. Él se corrió. Él se fue de la casa corriendo, se escapó. Entonces, yo no iba a salir detrás de él persiguiéndolo. Lo dejé que se fuera. Pero me dolió lo que hizo. Me dolió mucho lo que hizo mi hijo, porque esto yo nunca lo hice con mis padres. Y como nunca lo había hecho con mis padres, me sorprendió y me dolió, me entristecí mucho, le oré a Hashem, le pedí misericordia, compasión de mí, porque yo sabía que yo no lo había educado bien y acepté mi error. Y luego el Ruach HaKodesh me dijo, yo lo voy a traer. Yo lo voy a traer y tú lo vas a castigar para que mi ira no se encienda contra él. Eso fue nuevo para mí. Ahora, el muchacho vino. Y cuando vino, me dijo, reconoció su pecado, reconoció su falta. Y entonces yo le dije, te voy a castigar, porque lo que hiciste no está bien. Entonces él me dijo, sí, padre, está bien, pero primero déjame orar un momento. Yo quiero pedirle perdón también al Eterno, me dijo él. Y él se introdujo a un cuarto a orar. Y yo oía desde afuera los clamores de ellos y el llanto que él tenía delante de Hashem, pidiéndole perdón a Hashem. Y lloraba aquel joven, que a mí se me conmovió el corazón, se me enterneció el corazón y mis manos se me cayeron y mi deseo de castigarlos se quitó de inmediato. Pero luego él salió, y cuando él salió, el Ruach HaKodesh me volvió a recordar: debe de castigarlo para que mi ira no se encienda contra él. Y aunque yo no tenía ya deseos, porque para mí, ver la actitud de él, para mí, en lo personal, era suficiente. Hashem me estaba enseñando algo. Debe de castigarlo. Entonces, lo que hice yo fue que lo hinqué, le hice que se uniera a sus manos y lo castigué duramente. Porque sabía yo que si yo lo castigaba, entonces Hashem ya no lo iba a castigar. Oye, eso es muy interesante. Porque el reino de Hashem es tan justo que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo pecado. No se puede juzgar dos veces a una persona. Si usted lo juzga, si usted como padre juzga a sus hijos, Hashem ya no lo va a juzgar. Pero si usted no lo juzga y usted dice, ay, que vea qué hace Hashem contigo, entonces usted lo está exponiendo a que también inclusive pueda ser aniquilado. Bien, nosotros vamos a avanzar acerca de esto porque hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar y el tiempo sigue corriendo. Nosotros vamos a encontrar también en esta misma parashá, hablando acerca de este resumen, que ya mencionamos el pacto que Hashem hace, un pacto muy especial con Pinehas y todos sus descendientes. También Hashem, a raíz de todo esto, Hashem ordena que se comience a hostigar y a derrotar a los madianitas por lo que habían hecho. También Hashem comienza a ordenar un censo. En la segunda aliyá encontramos el censo de los hijos de Israel, que se efectúa. Ahí están los nombres, todos los nombres que aparecen. Todos tienen una razón de ser. Recuerde que en la Torah nada está de más, nada está de menos. En la tercera aliyá, ahí encontramos que Hashem ordena la repartición de la tierra de Canaán. También encontramos el censo de los Levín, conocido como los levitas, y también el episodio de las hijas del Zelofejad. Así es que póngale atención a esto, que vamos a considerarlo. Y lo que nosotros vamos a considerar a continuación es el censo. El censo. Bueno, hay que hacer una pregunta entonces. ¿Acaso Hashem no sabía cuántos eran? Claro que sí. ¿Y quién era el que no sabía? Era Moshe.
eran todos ellos, no sabían cuántos eran. Recuerde que habían muerto muchos desde el incidente de Coré para acá, y bueno, con las serpientes ardientes y tantas muertes que hubieron, y luego ahora con este hecho que recién ha pasado, que la Torá nos informa que murieron 24,000 personas. Esto puede parecer muy frívolo o ligeramente sorprendente, pero si analizamos cómo se viera una pila de 24,000 muertos, podría ser un pueblo entero en una ciudad pequeña, pero así estaba de grave. Pero después de esto Hashem ordena el censo, y ahora vamos a concentrarnos en el censo. Y la Torá nos enseña que Hashem le ordenó que lo hiciera, y ahí está la realización de este censo. Pero ¿con qué objetivo Hashem lo hizo? Porque ya entonces se estaba acercando el tiempo de entrar a Canaán y se iba a repartir la tierra. Y esto es interesante, que Hashem le ordena a Moshe y le dice que según sea el número de los integrantes de cada tribu, así va a ser la extensión de tierra. Pero óigame bien, no se iba a repartir el lugar, sino que se iba a repartir por extensión. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que dependiendo del número, así va a ser la extensión grande o pequeña. Pero el lugar donde iba a habitar cada quien en Israel, eso lo echaron a suerte para que fuera Hashem el que decidiera en qué zona, en qué región iba a vivir cada tribu. Pero al haber una designación de las zonas donde iban a vivir, entonces ahí tenían que aplicar lo que Hashem había instruido. Según sea el número de la tribu, así sea la extensión de tierra. Quiere decir, aquella tribu que tenía poca gente se le daba una extensión menor que aquellas tribus que tenían más integrantes. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Tiene algún significado para nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Porque si la Torá está diciendo que dependiendo del número de los integrantes, así va a ser la tierra que se les va a repartir, la extensión de tierra. Entonces, si esto es una sombra profética acerca de lo que va a suceder en el Olam Jabá, porque todos estos hechos vienen para nuestra enseñanza, vienen como códigos para revelarnos lo que nos espera en el futuro. Nosotros estamos entre las naciones y estamos regresando a Eretz Israel. Viene Mashiach pronto y nos va a llevar, que es Yehoshua, es Yeshua. Yehoshua o Josué es la sombra de Mashiach, Yeshua. Ahora vamos a ser introducidos. Pero ¿cuánta tierra te va a dar a ti? ¿Cuál va a ser tu extensión de tierra? Bueno, aquí dice la Torá que es dependiendo del número de la tribu, de tu familia. Esto lo digo porque lamentablemente los musulmanes están creciendo a grandes rasgos, porque ellos están multiplicándose a gran escala con sus mujeres, porque ellos te quieren apropiar de la bendición que Hashem le dio a nuestro padre Abraham, de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero la descendencia de Abraham Avinu no es todos los hijos que salieron de él, no se estaba refiriendo, sino que está escrito en Yitzhak, te será llamada descendencia. Entonces quiere decir que aunque los árabes, los musulmanes son descendientes de Abraham Avinu, porque descienden de sus lomos, pero no es contada como la descendencia bendita, porque la descendencia que recibe las promesas y los pactos son los que se desprenden de Yitzhak y no los que se desprenden de Ismael. No es los que se desprenden de Esav, sino que los que siguieron la línea por nuestro padre Jacob. Entonces, nosotros entendemos que ellos se están multiplicando, pero ¿qué pasa con los hijos de Abraham? Los hijos de Abraham solamente quieren tener uno o dos, no quieren tener más. No están dispuestos a tener más. Hay muchos problemas, hay muchos argumentos. La situación está mal, la situación política, la situación económica, social, tantas enfermedades, tantos desastres. Entonces, mejor tener uno y darle a comer bien que tener unos 4 o 5 y que estén mal comidos. Eso es lo que el hombre piensa. Sin embargo, nuestros padres
no vivían en una situación quizás mejor que la de nosotros, pero ellos decidían cumplir la palabra de Hashem de multiplicarnos. Ahora, esto es muy interesante. Es muy interesante por el hecho del censo. El censo se va a dar la tierra dependiendo cuántos hijos tú tengas, cuántos miembros de tu familia sean. Así va a ser la extensión de tierra. ¿Qué va a pasar entonces con aquellas familias que solo quieren tener uno o dos? Alguien puede decir, pero bueno, a lo mejor no importa que me den poquito, no importa. Claro que quizás no importa, pero ¿qué pasa entonces con la promesa que Hashem le dio a nuestro padre Abraham? Ahora tú puedes decir, pero entonces traer hijos y que vengan a sufrir tampoco es bueno. Es que tampoco es bueno. Pero si tú tienes Torah y eres hijo de Abraham, si estás estudiando Torah y practicas Torah, Hashem te va a dar hijos y te va a dar comida para tus hijos. Él te va a dar hijos, pero le va a dar salud a tus hijos. Si estás guardando Torah, tú no debes de temer. De hecho, te voy a informar que todos los métodos anticonceptivos, todos esos métodos que hay, junto con todos los planes que hay, prácticamente todos ellos son asesinatos. Son asesinatos. Hashem dejó un plan y el plan de él es perfecto. Perfecto, perfecto, y sobre este tema hay que saber más y lo vamos a ir desarrollando en otra parashá. Pero debe de entender que el plan de Hashem es perfecto. Nosotros estamos aprendiendo y es necesario que nosotros también entendamos que si a una mujer Hashem le ha dado la capacidad para tener hijos, es una verajá. Porque muchas mujeres hasta se quitan la vida, hasta gastan grandes cantidades de dinero por tener hijos. Pero dejando eso a un lado, ¿cuál va a ser tu actitud? Bueno, al ver esto en el censo, yo dije entonces no estaba mal cuando yo dije que quería muchos hijos. Bueno, aunque no pude porque solamente se nos dieron 4, pero a cada uno de ellos les digo yo quiero por lo menos quiero 4 nietos de cada uno. Y si son 4 nietos, y entonces si son 4 nietos cada uno y son 4, entonces serían 16. Y si yo quiero vivir otros 25 años más, tengo la esperanza de ver bisnietos. Pero conociendo Torah digo, bueno, entonces creo que me estoy quedando muy corto. Ahora, yo entiendo todo esto. Y espero de que todos los estudiantes también los tenga. No estoy diciendo que usted, bueno, el Roe lo dijo, el More lo dijo, así es que vamos a procrear hijos, tras hijos, y muchos más hijos. No, tampoco hay que guardar el equilibrio. Hay que traer todos los hijos, pero un verdadero hijo de Hashem, un verdadero israelita se prepara para recibir también a sus hijos. Hay que pensar todo tiene un orden y un balance muy perfecto, y digo nuevamente sobre este tema hay que estudiar más y en cada parashá vamos a ir dando información acerca de todo esto de lo que estamos estudiando. Bien, entonces abandonamos este punto de lo que estamos viendo en la tercera aliyá, que se ordena la repartición. Aquí encontramos el censo también de los leviín o los levitas y el episodio de las hijas de Zelofejad. Aquí hay otra enseñanza muy interesante en esta tercera aliyá. Y es esto, Moshe nos da grandes lecciones a nosotros, Moshe Rabenu. El Rebe Moshe nos está enseñando algo muy grande. Resulta que ya habían sido dadas las instrucciones que a los varones eran los que heredaban. Pero resulta que Zelofejad no tuvo varones, solo tuvo hijas. Y cuando ellas se presentan, dan unas palabras claves a Moshe. Y les dice, nuestro padre murió en su pecado. Esta declaración que están dando las hijas de Zelofejad, le están diciendo, él no murió como Coré, que arrastró a muchos, que no solo murió por su pecado, sino que hizo que otros murieran. No, nuestro padre murió por su pecado. De hecho, todas las personas mueren por su pecado, pero también muchos no solamente mueren por su pecado, sino que arrastran a otros por su mismo pecado. Pero Zelofejad, dicen ellas, testifican, él murió por su propio pecado, murió en su pecado.
Entonces le dice, no es justo. Entonces, cuando ella expone su causa delante de Moshe, Moshe nos da una gran enseñanza a todos nosotros. ¿Y cuál es la enseñanza? Imagínense que le están preguntando al Rebe Moshe Rabbeinu, aquel hombre que había sido enseñado por Hashem mismo. Hashem mismo había enseñado la Torah a Moshe. Recordemos que él estuvo en los Hashamaim, estuvo prácticamente 80 días. Primero 40 días y luego los otros 40. Estuvo 80 días que en los Hashamaim pudieron representar 40, 50, 60, 100 años terráqueos. Estuvo estudiando Torah, enseñándoles todas las halajot a Abraham Avinu. Pero este hombre, con la capacidad tremenda que tenía, se enfrenta ahora y las mujeres le hacen un cuestionamiento. Y este hombre, de una forma humilde, dice, no sé. Qué interesante. ¿Por qué es importante mencionar esta lección? Porque todos los que están estudiando Torah, por eso les he recomendado que estudien Torah. Ya va a llegar el momento donde van a ser lanzados. El momento donde se les va a pedir que abran una página de Casa de Israel entre las naciones donde vivan. De hecho, ya comenzamos con un proyecto piloto con Eliyahu de Argentina. Bueno, el punto es que va a venir el tiempo donde se les va a apoyar, se les van a dar todos los medios y todo el apoyo y la asistencia y la guía para que usted pueda también comenzar a trabajar, pero todo en su momento. Pero encontramos acá este ejemplo. ¿Por qué? Porque si usted está estudiando Torah y está recibiendo algunos comentarios, cosas que un cristiano evangélico no las sabe, y luego usted comenta o lo oyen hablar y sorprende a sus oyentes y le hacen una pregunta. Esto es importante. Le hacen una pregunta, lo que hace la gente que es orgullosa y es vanidosa, para no darse a conocer que no sabe, si no sabe la respuesta, se saca una debajo la manga, inventa una en el momento, le dice cualquier otra cosa, pero la misión para él es no quedarse callado, decirle algo. No, pero Moshe Rabbeinu nos está dando la lección. Si no sabes, no sabes. Si no entiendes, no entiendes. Él dice, no lo sé, va a consultar a Hashem. Este es equivalente a que un estudiante diga, si te preguntan algo y tú no lo sabes, no inventes. No trates de llenar un espacio con algo sacado debajo de la manga o que se te ocurrió en el momento. No. Si no sabes, di, no sé. Pero voy a preguntarle a mi Moré. Voy a consultarlo. O si quiere, lo llevo donde alguien que le puede explicar. Esa es humildad. Y esto nos está dando Moshe Rabbeinu una gran enseñanza, que cuando un maestro se llega a un momento o alguien que está enseñando a otros, le hacen una pregunta que no la sabe, no debe de inventar. Debe de ser honesto y decir, no sé, voy a consultarlo. Como hizo Moshe. Fue a consultar a Hashem y Hashem le dijo, es justo lo que piden las hijas de Zelofejad. Ellas tienen razón. Entonces quiere decir, después regresa a Moshe y les da la razón y le dice, ustedes tienen la razón, y se resuelve el problema. Ok. Aquí también nosotros vamos a encontrar. Encontramos la aprobación de ella, ya está en la cuarta aliyá. La aprobación de Hashem al pedido de las hijas de Zelofejad. Y también encontramos que Hashem le ordena a Moshe que vea la tierra a la cual no entrará. Esto es muy interesante. A la tierra que no entrará. Y también encontramos el pedido que hace Moshe a Hashem. Al darse cuenta que no va a entrar, le pide que designe un sucesor. Y cómo se da la elección de Yehoshua. Ahora, aquí hay más enseñanzas todavía de Moshe Rabbeinu para nosotros. Y es esto. Después de que se aprueba la petición de las hijas de Zelofejad, Hashem le ordena a Moshe que suba al monte para que vea la tierra, pero le dice que no va a entrar. Esto lo vamos a ver en otra parashá más adelante, como él insiste, pero Hashem le dice, no, basta, no entrará, mejor sube al monte y velo, pero tú no vas a entrar. Cuando se le da esta orden a Moshe, debemos de entender un poco a Moshe Rabbeinu y ver su humildad, su mansedumbre. Claro que amaba
Canaán. Él amaba a Canaán y amaba tanto el pueblo de Israel. Cuando se le dice que no va a entrar, él acepta, pero toma una acción muy interesante. Y la acción que él toma es, bueno, Hashem, si no voy a entrar, designa a otro. Dime quién es el que va a ser mi sucesor. Esto es bien interesante, porque muchos ministerios se pierden porque el líder no piensa en delegarle a otro, sino que realmente lo quiere todo. ¿Qué pasa si a alguna persona le dicen ya no vas a estar en tu cargo? ¿Acaso esa persona humildemente va a pedir entonces a Hashem, dime quién es el que va a quedar en vez de mí? Yo quiero que pongas a un hombre que sea capaz. Israel necesita una figura visible para poder entrar a Canaán. Ahora, aquí hay mucha lección acerca de Moshe Rabbeinu. Y una de las grandes es esa humildad de pedirle de que eligiera a alguien en vez de él. Pero esta elección conllevaba otra enseñanza también. Ahora, la enseñanza es de que él eligiera. No fue en ningún momento Moshe Rabbeinu de decirle a Hashem, bueno, entonces yo te sugiero, bueno, ahí está, por así decirlo, están mis hijos, podría decir Moshe Rabbeinu. Ahí están los Gershonitas, que son buenos Levín, ellos tienen su tarea y son buenos hijos y bueno, son mis hijos y tienen mucha enseñanza y pues yo creo que como hijos míos ellos merecen también algo, algún crédito por ser mis hijos y debería de considerarlos también para el puesto. De ninguna manera a Moshe Rabbeinu se le ocurre tal cosa, sino que le pide a Hashem que él elija, que él escoja al sucesor, aquel que va a introducir al pueblo a Canaán. Entonces entendemos que es muy interesante la actitud de Moshe Rabbeinu con esta gran enseñanza. Bueno, de hecho muchos líderes inclusive toman la errónea decisión de heredar su ministerio a sus hijos o asignarlo ellos, no dejar que Hashem lo haga. Ahora esto se repite una y otra vez, pero aquí en la Torá encontramos una lección muy interesante. Cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué no fueron los hijos de él? Pero Moshe sabía que las cosas en el reino de Hashem no se dan igual como se suelen dar con los hombres. Hashem es el soberano, es el amo del universo y él conoce los corazones de todos. Lo que Moshe está interesado es que haya un hombre adecuado, pero él no se considera capaz de poder conocer el corazón humano, sino que deja la tarea a Hashem y decide confiar en él. Ahora, cuando se da la elección de Yehoshua, conocido como Josué, nosotros vamos a aprender también algo muy interesante, que la elección de Hashem no se da por misericordia, como muchos dicen, yo estoy en este ministerio por misericordia. Yo estoy sirviéndole al Eterno por misericordia y todo por misericordia. Pero en el reino de Hashem las cosas no se dan al azar, no se dan por misericordia, no se dan por compasión, se dan por méritos, porque estos méritos son los que manifiestan la justicia de Hashem. ¿Y por qué fue elegido entonces Yehoshua? Alguien podría decir, pero allá está Caleb. Caleb mostró buen carácter, él no se unió al mal informe de los 10 espías. Es un hombre muy fiel, un hombre que realmente la Torá nos habla muchas cosas muy buenas de él. ¿Pero por qué entonces no? Porque Hashem estaba midiendo los méritos. Nosotros encontramos en los libros de nuestros padres, en el Talmud, en los Midrashim, mucha información que realmente no se va a encontrar en ningún otro lado acerca de Yehoshua. Yehoshua, en el currículo de él está de que él era siervo de Moshe, o sea, era un hombre muy humilde. Encontramos que cuando Moshe subió a traer las tablas y vemos que el pueblo peca con el becerro de oro, nos informa la Torá que Yehoshua o Josué estaba al pie del monte, él no participó en ese pecado.
Pero todavía hay algo más interesante en esto, que nos informan nuestros sabios que cuando Moshe iba a dar la clase de Torah, iba a dar la parasha, Yehoshua se encargaba de limpiar todo el lugar, de preparar todo para que accediera a la clase. Era prácticamente un buen sirviente, pero tenía algo más a su favor. Nos informan nuestros sabios que cuando todo el pueblo recibía la parashá y todo el pueblo se iba contento por haber recibido la parashá, el hambre de Yehoshua era tan grande que él terminaba la parashá y no se despegaba de Moshe. Cuando Moshe se encaminaba para su tienda, nos dice nuestro sabio que Yehoshua se paraba a la par de él y caminaba a la par de él, viéndolo para saber, estar pendiente si en algún momento Moshe se detenía y decía: se me olvidó esta parte de la Jot enseñarle. Entonces Yehoshua estaba listo para decirlo, ¿cuál es esa alajot? Y la oía y él aprendía, él tenía un deseo ardiente acerca de la Torá. Ahora hay otros eventos en el currículo de él, como por ejemplo también en el mal informe de los 10 espías. Ahí vemos cómo él decide creer a Hashem y les pide al pueblo: subamos porque podremos más que ellos, porque de ellos se ha apartado su amparo y con nosotros está Hashem, los comeremos como a pan. Pero el pueblo no oye a estos dos jóvenes y nosotros vemos que este hecho muy también encomiable está en el currículum de Yehoshua. Pero hay algo más extraordinario y trascendental sobre esto. Hay mucho más de Yehoshua, hay mucho más de él. Pero una de las cosas también muy interesantes es que Yehoshua es la tipología de Mashiach Yeshua. Es la tipología, y cuando hablamos de la tipología es que quiere decir entonces que quien va a introducir al Olam Jabá es Yehoshua. Yehoshua es una figura profética, que quiere decir que quien nos va a introducir al Olam Jabá es Yeshua HaMashiach. Así como Josué o como Yehoshua introdujo al pueblo a Canaán la primera vez, así en este segundo éxodo, Yehoshua HaMashiach, él va a introducir al pueblo al Olam Jabá, a ese mundo venidero, a ese mundo perfecto donde no habrá más violencia, no habrá más llanto, no habrán guerras, no habrá enfermedad. Glorioso, Baruch Hashem por eso. Entonces nosotros entendemos que la elección que se dio, la elección divina, es porque en los cielos hay un Beidín, hay una corte celestial que evalúa muchas cosas, que de esto también vamos a estar aprendiendo cuando se acerquen las fiestas de Yom Kippur. Ahora, al darse la elección, Moshe sin murmurar, él acata la orden de Hashem y la ejecuta. Le pone manos, ya lo vamos a ver más adelante, pone manos sobre Yehoshua y le transmite el espíritu de sabiduría. En la quinta liyá nosotros vamos a encontrar los sacrificios diarios, muy interesantes. Ofrendas diarias. Vamos a encontrar el musaf, o sea, el sacrificio agregado de Shabbat, el musaf de Rosh Hodesh, o sea, la fiesta de comienzo de mes. Del Shabbat ya sabemos cómo se celebra, pero en la Torah podemos encontrar mucha información rica, muchos misterios, muchos secretos, pero también encontramos acá el de Rosh Hodesh. Usted debe celebrar, de hecho, debo de informarle que ya dentro de unos 2-3 días, más exactamente el jueves, a la caída del sol, comienza el nuevo mes hebreo, y usted debe celebrarlo con una cena, haciendo una oración para agradecerle por el mes que ya pasó y haciendo una oración hacia adelante por el mes que viene. Ahora, si usted necesita los sidurín, los manuales para celebrar esta fiesta, con gusto se lo vamos a proporcionar a los estudiantes y debe de pedirlo, también de mencionarlo en su comentario, que necesita también el sidur, o sea, el orden, la forma en que se hace la fiesta de Rosh Hodesh, que es el comienzo de mes. Se enciende la vela y todo lo demás, ahí está detallado todo, para aquellos que quieren celebrar esta fiesta y agradecerle a Hashem y reconocer que ya pasó un mes y ahora viene otro mes y darle gracias por todo a Hashem. Es una hermosa fiesta. También vamos a encontrar ahí el Musaf de Yom Kippur. Y aquí es muy interesante que usted entienda. Nuestro pueblo, 40 días antes de Yom Kippur,
nuestro pueblo se comienza a preparar con la Selijot. Selijot quiere decir súplicas. Son oraciones especiales donde le rogamos a Hashem que tenga compasión de nosotros y confesamos todos nuestros pecados. Hay un manual, hay un sidur para hacer esta Selijot. También va a estar disponible para todos los estudiantes. De hecho, quiero decirle que estas oraciones que estamos hablando, estas tefilot, ya están cerca y es importante que usted esté pendiente. La fecha se la vamos a estar dando exactamente para que usted se una y usted pueda entender qué importante es la fiesta de Yom Kippur. Ahora, ¿por qué nuestro pueblo comienza 40 días antes? Nuestro pueblo comienza 40 días antes porque también Moshe, la segunda vez que subió a pedir misericordia por el pueblo de Israel porque había pecado y porque Hashem le había dicho de que ya no iba a ir entre medio de ellos, entonces él sube a suplicarle a Hashem y durante 40 días él está suplicando al Eterno que tenga compasión. Luego él baja después de los 40 días y el día que baja es Yom Kippur, así nos informan nuestros sabios. Pero ¿qué es lo que se estableció? ¿Qué nos estaba enseñando la Torá? La Torá nos enseña, también a través de nuestros sabios, que una vez al año, en un periodo al año, hay un periodo al año donde una corte celestial, un Beidín celestial, es una corte celestial. Cuando usted mira en Apocalipsis los 24 ancianos que están en su trono, que quitan la corona y se postran, ¿quiénes son esos ancianos? Yohanan cuando sube ya los ve que estaban allá arriba. Ya estaban allá. ¿Quiénes son? Estos seres son una corte celestial que hay, que examina la vida de los seres humanos, nombre por nombre, todos los seres humanos, crean en la Torá o no crean, les guste o no les guste, sean ateos o sean creyentes, todos los seres humanos, toda alma es juzgada en un periodo al año para decidir si ese año esas personas por sus acciones van a morir, o van a vivir enfermas, o van a vivir pobres, o las va a perseguir algún enemigo y les va a quitar la vida, o va a haber un terremoto en una nación, va a haber una inundación, va a estallar un volcán. Todo se decide en ese periodo del año dependiendo, oiga bien, dependiendo las acciones, ahí son contadas y evaluadas, puestas en balanza las obras buenas y las obras malas de cada persona. Ahora, el mundo impío, el mundo gentil que no conoce esta fiesta, ellos piensan que todos los días se puede pedir y suplicar y que todos los días son iguales. No, la Torá nos enseña que hay un periodo especial para hacerlo. Claro que podemos pedir en todo el año, pero la fuerza que tiene la Selijot en el periodo correcto, esto es maravilloso. Usted si lo hace bien, usted si sigue las oraciones y hace todo lo que nuestros sabios nos han enseñado, antes que llegue Yom Kippur, usted va a alcanzar la misericordia de vida y se va a emitir una buena sentencia. Si este año ha estado difícil y usted no puede sobresalir con la economía, usted puede ostentar a un buen decreto, un decreto favorable para usted después de esta fiesta. Si usted ha estado enfermo o gastando en medicina y no se ha curado, usted puede ostentar también esta fiesta un buen decreto para sus hijos, para su familia, más bien para usted, su relación con Hashem. Ahora este periodo es muy interesante. Lo que hacemos nosotros prácticamente es emular lo que hizo Moshe Rabenu en los segundos 40 días que él estuvo intercediendo por el pueblo. Ahora, alguien podría decir, pero More, ¿y el sacrificio de Yeshua entonces dónde queda? El sacrificio de Yeshua queda en el lugar que le corresponde. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde? Que Yeshua vino a morir por aquellos pecados que la Torá no podía justificarnos. Cuando dice que venía por los pecados que la Torá no podía justificarnos, está entonces dando a entender que hay pecados que sí la Torá nos enseña cómo redimirnos, y para esos pecados no vino a morir Yeshua. Yeshua vino a morir por aquellos que la Torá no podía hacer nada por nosotros, pero aquellos que sí la puede hacer por nosotros, debemos de ser responsables. Ahora estamos hablando acerca de la vida aquí en la tierra. Estamos hablando de la vida en este mundo, en esta vida. Ahora hay formas como podemos arreglarnos, ponernos a cuenta con Hashem.
así siguiendo las instrucciones de la Torá, al pie de la letra. En el periodo de los 40 días se ora en la madrugada. Algunos parten la Selijot una hora en la mañana de madrugada y otra hora en la noche, porque suelen ser 2 horas. Cuando uno ya tiene práctica por la pronunciación del hebreo transliterado, uno lo puede reducir inclusive hasta en 1 hora, porque uno ya está ejercitado, pero cuando uno comienza suele pasar 1 hora y media o 2 horas, por ahí anda el rango de tiempo. Y se ora y se hace sedaca y uno reconoce que aunque amamos a Hashem y procuramos hacer las cosas bien, pero hay muchas faltas. Hay prácticamente misbot que hemos quebrantado y las hemos quebrantado. Y no se quita el mal decreto solamente por me entristecido porque dije sí, la verdad fallé. No. Todo se va a evaluar. Como un empresario una vez al año hace cierre de cuentas y cierra cuentas y ve cuánto hay en existencia, cuánto se vendió, cuánto no se vendió, qué producto se vendió, qué no se vendió, cuánto fueron las pérdidas, cuánto fueron las ganancias, y todo hace un examen exhaustivo en el año. Así Hashem en los Hashamayim también lo hace con todos los seres humanos, y nosotros que sabemos nos preparamos para esta fiesta de Yom Kippur. Pero vamos a poner en orden cómo viene la fiesta. Viene primero la fiesta que se acerca, es la de Yom Teruah, o la de Rosh Hashanah, que es la misma. Yom Teruah es el día de las trompetas, y Rosh Hashanah también es conocido como cabeza de año. Se celebra el inicio del año civil. Oiga bien, el año civil, no el año del calendario de las fiestas, porque el año del calendario de la fiesta comienza en Nisan. Esto también lo vamos a ver más adelante, que Israel, nuestro pueblo, tiene 4 años nuevos, y todo eso también lo vamos a ver más adelante. Ahora, viene la fiesta de Yom Teruah o Rosh Hashanah. Luego viene la fiesta de Yom Kippur. Después de Yom Kippur viene la fiesta de Sukkot. Ya para terminar la fiesta de Sukkot, encontramos nosotros que también ahí está la fiesta que vamos a celebrar de Shemini Atzeret, y también la fiesta de Simchat Torah. Estas fiestas, celebraciones, también les vamos a dar mayor información, pero una de las más trascendentales, la más fuerte, es prácticamente Yom Kippur, y debemos de prepararnos para eso. Así que estén listos para pedir su Sidur de la Selijot, para comenzar a estudiarla, para comenzar a analizarla, para llevarlas a cabo cuando sea necesario. Espero que todos los estudiantes aprovechen esta hermosa fiesta, celebración, para alcanzar un mayor nivel de espiritualidad y de intimidad con Hashem. De hecho, nuestros sabios nos dicen que todo el año, cuando usted recita el Shema Yisrael, la primera parte se recita cantada fuertemente, pero la segunda parte se dice calladita. La parte que dice, cuando uno primero dice Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y luego se dice la otra parte que es prácticamente una adoración. Esta parte se dice calladita. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Se dice calladito. ¿Por qué? Nuestros sabios nos dicen que esta declaración, este canto, Moshe se lo copió a los ángeles cuando estaba en el monte. Oyó que los ángeles decían, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Cantaban los ángeles. Entonces, Moshe lo copió. Entonces, cuando uno canta todo el año, lo canta calladito por respeto a los ángeles, porque fueron ellos los que de ellos es. Pero en Yom Kippur, el propio día después que se ha terminado todo, se está cerrando, ese día se canta a voz en cuello. ¿Por qué? Porque nos dicen nuestros sabios que la gracia de Hashem se alcanza a tal grado, la compasión de él, la misericordia, la justicia, la justificación de él es tal, que aquellos que pasan por esta fiesta alcanzan el nivel de un ángel, y como tienen el nivel de un ángel en ese momento, entonces se les permite cantar a voz en cuello la adoración a Hashem. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, a todo pulmón, porque entonces no vamos a nosotros a pecar, porque ya hemos pasado un proceso. Una fiesta maravillosa, una fiesta muy interesante, que se ayuna ese día, ese último día se ayuna, un ayuno de 24 horas sin comida, sin bebida, sin tomar agua.
Vamos a dar más información más adelante. Entonces, ahí encontramos toda esta información y espero que usted esté presto a recibir mayor información acerca de la fiesta de Yom Kippur y luego también la fiesta de Sukkot. Una fiesta muy interesante porque cada quien va a hacer una cabaña en su casa y le vamos a enseñar cómo hacer su cabaña. Y ahí va a comer por lo menos un tiempo de comida, dicen nuestros sabios, aunque si usted tiene 3 tiempos o 2 tiempos, comerlo debajo del azúcar. Esa es una misbah muy interesante que trae mucha verajá. Así es que estése pendiente de todo esto porque hay mucho que estudiar. Y a todos los estudiantes una vez más, Shalom Ubrajot, Lekulán y a la casa de Israel que está entre las naciones estudiando Torah. Pronto viene nuestro Don Yeshua. Así es que todos los estudiantes a hacer su resumen y subir sobre todo sus comentarios. Shalom nuevamente.